Buenos días, bienvenidos a Noti Cerebro. En esta misión especial hablaremos de la increíble anatomía del sistema nervioso, la red más compleja y avanzada del cuerpo humano. Comenzamos presentando la unidad funcional de este sistema, la neurona, una célula con una anatomía fascinante. Primero encontramos el soma, el centro de operaciones donde se procesa la información. De él surgen las dendritas, encargadas de recibir señales. Luego tenemos el axón, una especie de autopista por donde viajan los impulsos nerviosos. Este está cubierto por la vaina de mielina, que acelera la transmisión de la información. Finalmente, en el extremo contrario del soma están los botones sinápticos, responsables de transmitir señales hacia otras neuronas, órganos o músculos. Pasemos ahora a la organización general del sistema nervioso. En primer lugar, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, localizado dentro del cráneo y protegido por huesos y las meninges. En el encéfalo encontramos el cerebro, que ocupa la mayor parte de la cavidad craneal. También tenemos la hipófisis y el bulbo raquídeo. El cerebelo, ubicado en la parte posterior inferior, encargado de la coordinación y el equilibrio. Y el tallo cerebral, que conecta con la médula espinal y regula funciones vitales como la respiración. Por su parte, la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral, extendiéndose desde la base del cráneo hasta la región lumbar, funcionando como vía de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. A continuación, el sistema nervioso periférico, el cual incluye 12 pares de nervios craneales, que emergen directamente del encéfalo y participan en funciones sensoriales como la vista, el oído y el equilibrio, el olfato y el gusto. Y 31 pares de nervios espinales, que parten de la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo, llevando información sensorial hacia el sistema nervioso central y órdenes motoras hacia los músculos. Dentro de este sistema encontramos también el sistema nervioso somático, responsable del control voluntario de los músculos esqueléticos, permitiendo los movimientos conscientes del cuerpo. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, dividido en simpático y parasimpático, el cual regula funciones involuntarias esenciales como la digestión, la respiración, el ritmo cardíaco, la regulación hormonal y muchas más. Finalmente, no nos podemos olvidar de los órganos sensoriales, ojos, oídos, nariz, lengua ubicados en la cabeza y la piel distribuida por toda la superficie corporal. Ellos permiten captar estímulos del entorno y conectarnos con el mundo exterior. De esta manera concluye la sección de anatomía del sistema nervioso. A continuación nos adentraremos en la fisiología de este maravilloso sistema. No se despeguen de la transmisión porque la ciencia continúa. Muy buenas tardes, hoy desde el Laboratorio del Cuerpo les traigo el pronóstico pero del interior de nuestro organismo. Nos adentramos en el sistema nervioso, esa gran red que coordina todos los movimientos, sensaciones y pensamientos. Prepárense porque hoy las corrientes eléctricas internas estarán más activas que nunca. En el mapa corporal se espera alta actividad nerviosa en todo el organismo. El sistema nervioso transmite impulsos eléctricos a gran velocidad, recibiendo estímulos, procesando información y generando respuestas casi de instante. Una conexión eléctrica que no descansa ni de día ni de noche. Y atención con las dos grandes zonas de influencia. En el norte corporal, el sistema nervioso central, con su centro de operaciones en el cerebro y la médula espinal. Se pronostican intensas olas de coordinación e integración sensorial. El cerebro interpretará cada estímulo mientras la médula espinal canalizará los reflejos más rápidos. Y en el resto del cuerpo, el sistema nervioso periférico estará muy activo conectando los nervios con los músculos y órganos. Se espera un flujo constante de información sensorial y órdenes motoras, garantizando un día sin interferencias neuronales. Y en el panorama automático del cuerpo, el sistema nervioso autónomo marca el equilibrio del día. Dos frentes opuestos dominan la jornada. El frente simpático, el cual traerá una activación general del cuerpo, aumento del ritmo cardíaco, pupilas dilatadas y adrenalina en el ambiente. Modo alerta activado. Y el frente parasimpático llegará después con calma y relajación, reduciendo la frecuencia cardíaca y estimulando la digestión, ideal para descansar y recuperar energía. Por ejemplo, si suena una alarma repentina, prepárense para una tormenta simpática. El corazón acelerará, los músculos se tensan y los sentidos se agudizan. Pero cuando el peligro pasa, el frente parasimpático regresa con cielos despejados, trayendo calma y equilibrio al cuerpo. Y así concluye nuestro pronóstico fisiológico. El sistema nervioso mantiene el equilibrio perfecto entre la acción y el descanso, entre la alerta y la serenidad. Un sistema en constante movimiento que garantiza que cada día en el cuerpo humano sea un día con buena conexión eléctrica. Enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta al control de movimiento por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra. Causas y factores de riesgo: degeneración de neuronas dopaminérgicas, edad avanzada, antecedentes familiares, exposición a toxinas y pesticidas y traumatismos craneales repetidos. Signos y síntomas principales: motores, rigidez muscular,
temblor en reposo, lentitud en movimiento, bradicinesia y alteración del equilibrio, no motores, depresión, insomnio, estreñimiento, pérdida del olfato, deterioro cognitivo leve. Diagnóstico básico y tratamiento principal. El diagnóstico tiene que ser un diagnóstico clínico, hacer una evaluación neurológica, hacer una observación de los síntomas y la respuesta a fármacos dopaminérgicos. El tratamiento, hacer tratamientos como levodopa, agonistas dopaminérgicos, fisioterapia, terapia ocupacional y estimulación del cerebro, solo en casos avanzados. Prevención y hábitos saludables. No hay una prevención específica, pero se pueden mantener hábitos como hacer ejercicio físico regular, mantener una dieta equilibrada, balanceada, rica en antioxidantes, evitar la exposición a toxinas o pesticidas, hacer un buen control del estrés y mantener una vida social y mental activa. El sistema nervioso se une al endocrino a través del hipotálamo, que conecta el cerebro con la hipófisis para controlar la liberación de hormonas en el cuerpo. Así, el cerebro poder regular funciones como el estrés, el metabolismo y el crecimiento. El sistema nervioso envía señales eléctricas, impulsos nerviosos, que actúan de forma casi inmediata, mientras que el sistema endocrino libera hormonas que viajan por el torrente sanguíneo, teniendo un efecto de largo plazo. El hipotálamo actúa como puente de conexión entre ambos sistemas para controlar la actividad de la glándula hipófisis y así regular la actividad de otras glándulas endócrinas. Un ejemplo de este es, ante el estrés, el sistema nervioso libera adrenalina, que actúa de forma inmediata, mientras que el sistema endocrino libera cortisol, que tiene un efecto más lento pero duradero. Con el sistema muscular, el sistema nervioso se une a través de nervios motores, que envían señales desde el cerebro hacia los músculos para que estos se contraigan y produzcan movimiento. Las neuronas motoras envían señales desde el sistema nervioso central hacia las fibras musculares. El control de contracción. Estas señales nerviosas provocan que los músculos se contraigan y produzcan movimiento, pero no solo se encargan de elegir qué músculos se van a contraer, sino también la velocidad y la fuerza de contracción. El cerebro ordena el movimiento. Las señales llegan a los músculos de las piernas para coordinar su contracción y estas envían datos al cerebro para controlar su equilibrio. Hoy hablaré sobre un caso clínico relacionado con el sistema nervioso. En la sala de urgencias recibimos a un paciente que presentaba pérdida de sensibilidad en el brazo derecho y dificultad para hablar. Estos síntomas nos hicieron sospechar sobre un accidente cerebrovascular, también conocido como ACV o derrame cerebral. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro interrumpe, ya sea por la obstrucción de una arteria o por la ruptura de un vaso sanguíneo. Cuando esto sucede, las neuronas dejan de recibir oxígeno y nutrientes y comienzan a morir en pocos minutos. Por eso el paciente puede mostrar dificultades para mover, hablar o mantener el equilibrio, dependiendo del área afectada del cerebro. La respuesta clínica ante este tipo de emergencias debe de ser inmediata. Primero se debe de evaluar los signos vitales y se realiza una tomografía cerebral para confirmar el tipo de accidente cerebrovascular. Si se trata de un bloqueo, se puede usar medicamentos que disuelvan el coágulo. En otros casos, se controla la presión arterial y se brinda atención intensiva para evitar daño cerebral. Después de estabilizar al paciente, se inicia un proceso de rehabilitación que incluye terapias del habla, de la fisioterapia y apoyo psicológico, con el objetivo de recuperar las funciones afectadas y mejorar su calidad de vida. Este caso nos recuerda la importancia que es actuar rápidamente a cualquier signo de un posible derrame cerebral. Reconocer los síntomas puede marcar la diferencia entre una recuperación o un daño irreversible. Ahora la explicación de qué ocurre en el cuerpo y cómo se responde clínicamente de un accidente cerebrovascular. El sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, se ve directamente afectado. El cerebro necesita flujo constante de sangre funcionar correctamente, ya que esta sangre la proporciona el oxígeno y glucosa, que son esenciales para que las neuronas generen impulsos nerviosos. Cuando ocurre un bloqueo o ruptura en un vaso sanguíneo cerebral, el flujo de sangre
hacia una zona del cerebro se interrumpe. Con consecuencia, las neuronas de esa región no recibe oxígeno y comienza a morir en pocos minutos. Esto provoca que los impulsos eléctricos que normalmente viajan por las neuronas interrumpan, afectando la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Dependiendo del área dañada, pueden alterarse funciones específicamente. Si se afecta el lóbulo frontal y parental, se presenta probablemente motores y pérdida de sensibilidad en el brazo o pierna de un solo lado del cuerpo. Si se daña el área de Broca o Wernicke, el paciente puede tener dificultad para hablar, entender el lenguaje. También puede alterarse el equilibrio, la visión, la coordinación, ya que todas estas funciones dependen del sistema nervioso. Al nivel del sistema nervioso, esto significa que la transmisión simpática, el paso de información entre neuronas mediante neurotransmisores, se interrumpe. El cerebro intenta compensar enviando señales por otras vías, pero el daño es extenso. Esa comunicación se pierde, generando los síntomas neurológicos visibles. Desde el punto de vista clínico, la respuesta médica inmediata es fundamental. Se realiza una evaluación neurológica para determinar el tipo y la localización del daño, seguida de una tomografía o resonancia magnética. Si el caso es isquémico, se administran medicamentos que disuelvan el coágulo y permitan que la sangre vuelva a circular. También se controla la presión arterial y el nivel de oxígeno y prevenir complicaciones como inflamación o más hemorragia. Una vez estabilizada, el paciente comienza un proceso de rehabilitación neurológica. Aquí el sistema nervioso demuestra la capacidad de neuroplasticidad, es decir, la habilidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones neuronales que suplan las funciones perdidas. Este proceso se apoya con fisioterapia, terapia del habla, ejercicios cognitivos, permitiendo que el paciente recupere poco a poco el movimiento y la comunicación. En resumen, el accidente cerebrovascular afecta directamente a la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, pero con una respuesta médica rápida y una rehabilitación constante, el cerebro puede recuperar parte de su funcionamiento gracias a su capacidad de reorganizarse. Buenas tardes. Hoy en nuestra sección llamada Palabras que curan, tenemos un pequeño glosario o interpretación de palabras del idioma del cerebro. Son ese tipo de palabras que aunque busques en Google, a veces ni así logras entender. Número 1. La neurona es la célula encargada de transmitir los impulsos nerviosos. Para entenderlo de una manera fácil, podríamos imaginar que tenemos personitas en nuestro cerebro corriendo de un lugar a otro encargadas de decirnos palabras que nos mantengan alerta, como no te quedes dormido en clase, respira. Prácticamente sin las neuronas seríamos como papas vacías. La sinapsis es la conexión entre dos neuronas. Digamos que aquí es donde ocurre toda la magia. Podríamos entenderlo como dos personas contándose un chisme. Prácticamente es de la misma forma en la que funciona esta interacción entre neuronas, solo que por medio de la electricidad, pero es donde se van contando o diciendo las cosas necesarias. Axón, la prolongación de la neurona que conduce el impulso eléctrico. El axón podríamos imaginarlo como un cable eléctrico. Si los axones es como en el momento en el que tú quieres mandar un mensaje importante y se te va la señal, o peor aún, te quedas sin internet. Es como esa interacción importante ahí. El cerebelo es la parte del encéfalo que coordina los movimientos. Prácticamente el cerebelo podríamos decir que es nuestro mejor amigo, ya que es el que trata que no hagas el ridículo en público, que tengas equilibrio, que trates o intentes coordinar aunque no sepas bailar. Es nuestro mejor aliado. La médula espinal y última es la vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Digamos que tenemos todas estas conexiones, todo esto subiendo y bajando de manera rápida. Pero es como el cerebro dice, necesito levantar mi mano. Entonces la médula espinal capta esto y manda esa señal para que la acción se genere sin ningún contratiempo. O bueno, es lo que supone que debería de pasar.
Y ya, eso sería todo por mi parte. Espero que después de esto entiendas un poquito más estos términos y te sientas más neurocientífico. Y hoy en la sección de Cuida tu cerebro les diré cómo cuidarlo y su importancia en la vida diaria. Para empezar, cuidar tu cerebro es fundamental porque es el órgano que controla lo que haces. Pensar, sentir, moverte, aprender y recordar. Mantenerlo sano te ayuda a tener una buena memoria, concentrarte mejor, controlar tus emociones y tomar buenas decisiones de vida. Ahora, ¿cómo lo cuidas? Lo cuidas alimentándote bien, comiendo frutas, verduras, frutos secos, salsas integrales, pescado, no solo papitas y chocolate. Evitar el exceso de azúcares, grasas saturadas y comida ultraprocesada. Y beber suficiente agua, no solo soda. Siguiente, durmiendo lo necesario. Dormir entre 7 y 9 horas cada noche permite que el cerebro descanse, repare neuronas y consolide la memoria. Número 3. Haciendo ejercicio, caminar, correr o practicar deportes mejora la circulación sanguínea y libera hormonas que favorecen la concentración y el ánimo. Número 4. Ejercitar tu mente. Me refiero a leer, resolver acertijos, aprender algo nuevo o tocar algún instrumento. Esas actividades fortalecen las conexiones neuronales. Número 5. Cuidando tu salud emocional, controlando tu estrés, hablando tus emociones con una persona sana. Bueno, sana me refiero a tu familia, tampoco tu amiga de la esquina. Y protegiendo tu cerebro contra la ansiedad y la depresión. Número 6. Evitando sustancias dañinas, tales cuales como el alcohol, las drogas y el tabaco. Deterioran las neuronas y reducen la capacidad de concentración y memoria. Ahora, la importancia de tu cerebro en la vida diaria. Para empezar, controla tus movimientos y sentidos. Sin el cerebro no puedes ni caminar, hablar ni percibir el mundo. Permite pensar y aprender. Es la base de inteligencia, la creatividad y la resolución de problemas. Regula las emociones, te ayuda a mantener el equilibrio emocional y relacionarte con los demás. Guarda tus recuerdos, todo lo que vives, sientes o aprendes se almacena aquí. Coordina todo tu cuerpo, desde respirar hasta parpadear. El cerebro dirige cada función vital. Y eso sería todo. Me despido y recuerden, cuidar tu sistema nervioso es cuidar tu mente, tus emociones y tus movimientos.